Buenas tardes a todos. Nuestro grupo va a presentar el tema número 11, gestión de stakeholders en conflictos sociales empresariales. ¿Qué pasa cuando una empresa ignora las comunidades que viven alrededor de sus operaciones? Lo que pasa invariablemente es un conflicto y ese conflicto tiene costos enormes, tanto económicos, legales y reputacionales. Los stakeholders o grupos de interés son todas las personas o grupos que pueden afectar o ser afectados por las decisiones de una empresa. Comunidades como comunidades locales, trabajadores, gobiernos, ONGs, medios de comunicación. Gestionar bien a esas relaciones no es opcional, es una condición básica para operar con legitimidad. Hoy vamos a analizar dos casos emblemáticos, uno internacional y uno peruano, y vamos a proponer una solución concreta. En el centro de el centro de todo esto está la empresa, pero alrededor de ella hay múltiples actores como comunidades locales, trabajadores y sindicatos, gobierno, ONGs y sociedad civil, medios de comunicación e inversionistas. Cada uno de estos grupos tiene intereses distintos, a veces contrapuestos. El error más común de las empresas es creer que pueden operar sin involucrar a estos actores, o peor aún, enfrentarlos. Los estándares internacionales son claros respecto a la norma. La norma ISO 26000 establece el involucramiento de los stakeholders como un principio fundamental de responsabilidad social. Los principios de OCDE para las empresas multinacionales obligan a respetar los derechos humanos en toda cadena de valor. Los estándares de GRI 413 exige exportar los impactos reales y potenciales en las comunidades locales. Y la ODS 16 promueve instituciones sólidas y acceso a la justicia. Veamos el primer caso. Shell. Shell opera en Nigeria desde los años 50. La región del delta del Níger es habitada por un pueblo que se llama Ogoni, una comunidad que aproximadamente de 500.000 personas, estrechamente ligadas a sus tierras y a sus ríos. Durante décadas, los derrames de petróleo contaminaron el agua, el suelo y el ecosistema donde habita esta comunidad. La respuesta de Shell, ¿cuál fue? El silencio. En los años 90, el activista Kensaro Wiwa liberó el movimiento para la supervivencia del pueblo de Ogani, el MOSUP. Denunció los daños ambientales, la complicidad entre Shell y el gobierno de Nigeria. En 1995, Saro Wiwa fue ejecutado por el régimen de Nigeria. Shell acusado de haber contribuido a esta ejecución porque no intervino, a pesar de su enorme influencia política que tenía con el gobierno. Las consecuencias para Shell fueron devastadoras. Hubo muchos boicots globales, investigaciones internacionales y en el año 2009 un acto extrajudicial de 15 millones y medio de dólares, sin que la empresa admitiera culpa alguna. ¿Cuáles fueron los errores de los stakeholders? Bueno, diálogo nulo entre las comunidades, alianza con gobiernos represivos, silencio frente a las violencias, violaciones y derechos, de las violaciones de los derechos humanos, ausencia total de mecanismos de queja accesibles, el aprendizaje es constante y contundente. El silencio y las comunidades generan un daño reputacional irreversible y elevan costos sociales y legales de forma exponencial. Bueno, ahora vamos al caso peruano, que es el más cerca de la realidad de muchos de ustedes que viven en Perú. Es sobre el proyecto minero Las Bambas, ubicado en Apurímac y operado por la empresa china MMG Limited. El proyecto se inicia en 2004 y hasta ahí todo bien. El problema comienza en 2014, cuando la empresa MMG Limited adquiere el proyecto y realiza cambios significativos en el estudio de impacto ambiental. En particular, modifica la ruta del corredor minero que atraviesa comunidades sin llevar a cabo una nueva consulta previa. Las consecuencias no tardaron en llegar. En 2015 estallan las protestas en las comunidades de Cochabamba, el gobierno declara estado de emergencia, en 2016 tres comuneros mueren en enfrentamientos con la Policía Nacional,
Entre 2019 y 2022, los bloqueos al corredor minero se vuelven recurrentes, generando pérdidas que superan los 100 millones de dólares para la empresa. Recién a partir de 2022 se instalan mesas de diálogo con el gobierno central, con acuerdos parciales de desarrollo local, tardíos, insuficientes y llegados con la sangre de por medio. ¿Cuáles son los retos específicos del contexto peruano? La consulta previa existe en la ley, pero es débil en la práctica. Hay una brecha histórica de confianza entre las empresas extractivas y comunidades. El Estado, en lugar de medir, frecuentemente actúa como aliado de la empresa. Y hay una fragmentación comunal que dificulta alcanzar acuerdos duraderos. ¿Qué tienen en común Shell en Nigeria y las Bambas en Perú? Bueno, a primera vista contextos muy distintos. Uno es una petrolera en África, el otro es una minera en los Andes, pero las similitudes estructurales son impresionantes. En ambos casos, el conflicto no surgió de la nada, surgió de la ausencia de diálogo genuino. En ambos, la empresa priorizó la continuidad operativa sobre el bienestar de las comunidades. También el costo de no gestionar bien a los stakeholders fue mucho mayor que el costo que habría tenido gestionarlo bien desde el principio. Las diferencias también son importantes. Shell operó durante décadas bajo un régimen autoritario, lo que le dio una excusa, aunque no una justificación, para el silencio. Las Bambas operan en democracia, con un marco legal de consulta previa, y aún así falló. Eso es más grave porque no había excusa estructural. Otra diferencia es que Shell enfrentó boicots globales y escrutinio internacional. Las Bambas, en cambio, ha operado con relativamente poca visibilidad internacional, lo que reduce la presión externa sobre la empresa. La conclusión de esta comparación es clara. Los conflictos sociales no son un problema exclusivo de países sin instituciones, son un problema de voluntad corporativa y de sistemas de gestión. Luego de haber visto estos dos casos, tanto a nivel global como a nivel local, de manera clara desde el principio, el desarrollo y las consecuencias que han tenido en los diferentes escenarios y los diferentes panoramas que han existido para cada uno de ellos, algo nos queda claro. El problema central no es la falta de leyes ni de normas internacionales en estos contextos. El problema es la falta de sistemas concretos y accesibles para implementar esas normas en la práctica de las operaciones diarias de estas compañías. Para ello, como solución, se propone un sistema que hemos denominado StayMac, una plataforma digital para la gestión de conflictos. Es una plataforma participativa que integra el mapeo de ese stakeholder, un canal de denuncias anónimas, el seguimiento de los compromisos y los reportes de impacto en tiempo real, con acceso diferenciado para las empresas, las comunidades y las autoridades. Esta plataforma consta de 4 módulos principales. El primero, que es el mapeo dinámico de los stakeholders. Este primer módulo identifica, clasifica y monitorea los grupos de interés por nivel de influencia y de impacto. Todo ello con actualizaciones en tiempo real para cada uno de los involucrados. Un segundo módulo, que es el canal de diálogos y denuncias. Esto es un mecanismo anónimo y seguro para reportar quejas, propuestas y alertas. Algo muy importante de este segundo módulo es que se implementaría de manera trilingüe, en español, en quechua y en aymara. Algo muy importante para que pueda desarrollarse de forma segura y accesible, principalmente en las comunidades del Perú. El tercer módulo consiste en el seguimiento de los compromisos. Estos es un registro público de acuerdo entre las empresas y las comunidades, con indicadores de cumplimiento que sean públicos y verificables. Un cuarto módulo, y muy importante, es el reporte integrado del GRI 413. Este consiste en la generación automática de reportes de impacto en las comunidades locales, todo ello alineados a los estándares del GRI 413. Esta sería nuestra propuesta de solución. ¿Es viable la implementación de un sistema como este? Definitivamente sí. Y se propone la implementación en 4 fases principales. Una primera fase que estaría destinada al diagnóstico y que se implementaría en los meses del 1 al 3. ¿En qué consiste? Este es el mapeo inicial de todos los stakeholders, el levantamiento de los conflictos activos y talleres participativos para poder identificar y conocer las situaciones que se están viviendo en ese preciso momento.
Luego pasamos a una segunda fase. Este es el desarrollo. Se implementaría en los meses del 4 al 8. Y este consiste en la construcción como tal de la plataforma, en la capacitación de los líderes comunitarios y en la implementación de pruebas pilotos para conocer que si realmente el sistema se maneja dentro de todas las fases y los involucrados. Una tercera fase sería el despliegue de esta herramienta y se implementaría entre los meses del 9 al 12. Consistiría en el lanzamiento oficial de la plataforma, la integración con los reportes del DRE y la publicación de los compromisos como para poder dar un debido seguimiento. Una última, una última fase sería la número 4 y este consiste en el monitoreo continuo, que es la actualización semestral, las auditorías externas, un reporte anual, tanto a los reguladores como a la sociedad civil, garantizando de esta manera una implementación completa del sistema y el monitoreo constante de todas las actividades involucradas en este proceso. ¿Cuál es el impacto esperado de la implementación de un sistema como este? Se esperaría que al menos exista una reducción del 70% de los conflictos activos en al menos 18 meses. Esto en una proyección inicial. Se espera también que el 100% de los acuerdos que están registrados, trazados y públicamente sean cumplidos. Una participación hasta 3 veces mayor de las comunidades en las mesas de diálogo. Y adicionalmente el cumplimiento normativo y automatizado de los reportes alineados a los estándares del GRI 403. Esta sería la implementación del sistema y lo que nos garantizaría con una implementación adecuada. Pero ¿cuáles son las conclusiones clave después de haber analizado estos casos de cómo se han desarrollado este tipo de problemáticas y cuáles son las particularidades en cada uno de los contextos? Pues acá quedaría claro una cosa muy importante. Los conflictos sociales no aparecen de la noche a la mañana. Se construyen durante años de silencio, de promesas incumplidas y de comunidades ignoradas. La prevención siempre va a ser más barata que la remediación. Ambos casos nos lo comprueban. Eh, Algo importante también es que el marco internacional ya existe. La ISO 26000, el GRI 413, las normativas, los principios del OCDE y el ODS 16 son bases para que se puedan implementar y evitar este tipo de problemas. Y el problema no es la falta de normas, es la falta de implementación o de procesos adecuados para una debida implementación que puedan evitar estos problemas. Un tercer punto es que en el contexto peruano, y este tiene desafíos muy específicos. Consultas previas débiles, desconfianzas históricas y pobrezas. Esto exige soluciones adaptadas, no copias a modelos internacionales. El cuarto es la digitalización. Esto no es menos importante. Esto no es un lujo. Es una oportunidad real para transportarlo al diálogo, hacer trazables los compromisos y acercar las empresas a las comunidades locales. Un quinto, pero no menos importante, es la gestión adecuada de todos los stakeholders. Esto no es un costo, es una inversión estratégica. Los números ya lo demuestran. Que protegen, este tipo de inversiones vienen a proteger la licencia social para poder seguir operando. Protege la reputación, indispensable para toda empresa. Y protege, lo más importante, la vida de las personas que viven alrededor de las operaciones de las compañías de las cuales vayamos a formar parte. Creo que estas son las principales conclusiones de la presentación que le hemos hecho. Muchas gracias.